Buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros en la clase de hoy día. Hoy día, al final de la clase, o sea, en la parte de práctica, vamos a revisar un artículo que una compañera, una participante del curso nos ha compartido para discutir. Les invito, por favor, si tienen algún artículo que les gustaría revisar, por favor me lo envíen por correo y vamos a tratar de incluirlo en lo que van a ser nuestro material de clase. Hoy también vamos a solicitarle la participación a ustedes. Vamos a tratar de hacer el curso un poco más participativo, por lo cual les pido que se mantengan presentes en la clase hasta el final. Yo sé que en algunos de ustedes no tienen acceso a audio. Vamos a tratar de sobrepasar ese tipo de inconvenientes mediante participaciones por el chat o también participaciones voluntarias quienes sí tengan acceso a sus audios. Vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy. Hoy día vamos a revisar lo que son medidas de asociación y inferencia estadística. Son dos temas extremadamente importantes, sobre todo para estudios que buscan aportar, bueno, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y cuando nosotros leemos literatura científica, debemos de siempre tener presentes estas dos características de la estadística, que son lo que permite extrapolar la información que encontramos en los estudios a espacios fuera de esos estudios. Vamos a empezar con lo que es inferencia estadística. La inferencia estadística es el método por el cual utilizamos estrategias para poder estimar algo que ocurre en la población mediante un estudio. Vamos a recordar, vamos a repetir, es nuestra manera en que nosotros podemos estimar algún aspecto de la población, esto de acá es la población, mediante un estudio. Un estudio es un grupo de respuestas o de medición de variables en una determinada muestra. Estos dos aspectos, las variables y la muestra, constituyen el estudio de investigación, que es lo que se reporta en las revistas, lo que nosotros podemos leer en artículos científicos y reportes, reuniones científicas. Pero estos dos son útiles si son una adecuada referencia de la población, y ese proceso se llama inferencia estadística. Entonces, veamos, conozcamos acá la población, que es en realidad lo que yo quiero conocer. La población es lo que me va a hablar de un fenómeno universal, de un fenómeno que se aplica a distintas situaciones, de una característica que yo puedo extrapolar a mi entorno. Eso es la población. Y la muestra es lo que tiene que ver específicamente con la metodología de cierto proyecto, de cierta investigación, que no necesariamente es exactamente a lo que yo puedo ver en mi entorno, pero voy a tratar de, o sea, tiene relevancia para mí si es que se puede extrapolar a la población. Y eso de extrapolar, esa palabra extrapolar o generalizar, tiene que ver con inferencia estadística. Ojo, esto estamos hablando solo de la parte estadística. Sin embargo, poder generalizar la información hacia una población mayor no solo depende de métodos estadísticos, depende de métodos también de aspectos metodológicos. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, para empezar, nuestro proyecto o nuestro artículo nace de un análisis de datos, que empieza con recolectar la información en base a una metodología, muestra los resultados y resume los datos, que es lo que hemos visto un poco, hemos tocado la semana pasada. Luego tenemos los términos que tienen que ver con la probabilidad. Esto, lo de las probabilidades, la ley de probabilidades, las chances de,
nos va a ayudar a emitir juicios sobre esta muestra que hemos recolectado. Y la inferencia estadística nos permite realizar conclusiones estadísticas de la muestra. Acá, mediante este gráfico, lo que les quiero mostrar es que este mundo de acá es la realidad que nosotros queremos conocer. De esta realidad, que es una realidad que no podemos alcanzar nunca, por más de que pensemos que sí podemos investigar a todos los niños atendidos de enero a julio, no, eso es una pequeña muestra de la que es la realidad de todos los niños del Perú. Por más de que nosotros querramos definir que es una muestra más definida, en realidad es una pequeña submuestra que la podemos realizar en distintos momentos. Hablemos, por ejemplo, de algo que está de moda, que es el COVID. En mi instituto, en nuestro instituto, en el hospital, en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, estamos atendiendo a niños desde el inicio de la pandemia que tienen esta enfermedad de COVID. Ellos son estos. Este mundo de aquí son todos esos niños. Yo puedo hacer un proyecto o puedo reportar los resultados de mi investigación que incluyó los pacientes desde no sé, abril a julio, y es esta muestra. Sin embargo, yo podría haber hecho otra muestra que son los niños desde abril a septiembre, que sería esta otra muestra. O incluso podría ser otra muestra que puede ser de los niños de agosto y septiembre. Estas son distintas muestras que me van a caracterizar una población más grande. Y no solo eso, sino las características de estos niños, también yo quiero que se refieran a los niños que van a seguir llegando al instituto. Y estas muestras, obviamente, son distintas entre sí, y eso es el error aleatorio. Es la casualidad de que estas muestras no sean exactamente iguales. Eso depende de un error aleatorio o de la casualidad o de la suerte. Y nos trae al primer concepto que queremos revisar. Este concepto es extremadamente importante y les va a ayudar a interpretar cualquier proyecto, sea descriptivo o analítico. Nosotros conocemos este término que se llama intervalos de confianza al 95%, es lo que usualmente utilizamos por convención, así como utilizamos que el valor P es importante a partir de 0.05, el intervalo de confianza se interpreta al 95% usualmente. Sin embargo, eso se puede modificar. El investigador calcula el intervalo de confianza a un cierto nivel de confianza que él lo decide. Entonces, yo puedo hacer un estudio que reporte intervalos de confianza al 99%. Yo puedo hacer otro estudio que reporte intervalos de confianza al 90%. Y eso se decide en la investigación. Por convención se usa el 95%. Pero, como vamos a ver más adelante, eso puede ser modificable. Incluso recientemente, en agosto, se publicó el protocolo que está haciendo las pruebas de las vacunas contra el COVID, y ahí ustedes pueden revisar todo el detalle de estadística y la metodología que van a usar, y ellos utilizan, en algunos protocolos no usan intervalos de confianza al 95%, usan intervalos de confianza al 99%, por ejemplo, o 98.5%. Y eso es porque quieren estar más seguros quieren mantener más pequeña la incertidumbre. Primero, entonces entendemos de que los intervalos de confianza se pueden armar a unos distintos niveles de seguridad, de confianza. Ahora, ¿qué significa esto del 95%? Veamos este gráfico de acá. Esta raya negra es la real medición o el real valor de una variable, llamémosle mortalidad. Llamemos mortalidad en COVID, ¿ok? La mortalidad de COVID real es este de acá. Y estamos graficando en un eje horizontal, en un eje X, donde la izquierda son datos inferiores
y la derecha son datos superiores. Entonces, supongamos que la mortalidad de COVID está acá en 1%. Este señala el 1% de mortalidad en COVID. Entonces, supongamos que es, vamos a ver si puedo escribir algo acá, 1%, acá está 2%, acá está 3%, y acá está 0%. Bueno, imposible, vamos a dejarlo ahí, esta parte, porque no puede ser mortalidad menos de... Ya, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver, ¡ay! ¡Ay, se malogró todo! Bueno, a ver, no importa. Entonces, esto lo que representa es el 1% de mortalidad. Estas rayas azules que vemos verticales, los estudios que se están haciendo en el mundo, supongamos. Esta es una muestra 1 que encontró estos valores de intervalo de mortalidad. Este es otro estudio, este es otro, son múltiples estudios. ¿Cuántos estudios estamos graficando aquí? 1, 2, como 20, ¿no? Sí, 20 estudios. ¿Ves? Acá abajo vemos que son 20 estudios. Por ejemplo, el estudio que encontró una mayor mortalidad puede ser este de aquí. Vemos que el intervalo de confianza de la mortalidad en COVID va desde acá hasta acá. Podría incluir incluso el 2%. Dice que va desde 0.9 a 2% de mortalidad. Ese es su intervalo de confianza 95%, que es bastante parecido a este estudio de aquí. Sin embargo, este estudio de acá, este rojito de aquí, encontró que la mortalidad en COVID es bastante menor, que iba de 0.1 al 1% que yo le decía que era la verdad que nadie conoce. ¿Qué entonces significa el intervalo de confianza? El intervalo de confianza indica que podemos esperar que 95% de las muestras o los estudios tomados al azar contengan el valor del verdadero, el estadístico es la medición de lo que queremos estimar. ¿Qué significa? De que de 20 estudios, 95% va a tener el verdadero valor de mortalidad de COVID. ¿Qué significa eso? Que uno de ellos, por ejemplo, el rojo, no tiene la mortalidad de COVID en su intervalo de confianza. Ahora, yo no sé si mi estudio es este rojo o es uno de estos azules que sí lo intervenga, que sí lo tenga. Tampoco sé si la verdadera mortalidad de COVID está pegadita acá, al intervalo superior, o está pegado al intervalo inferior. Solo yo sé que si yo repito el estudio 95 veces, de 100 veces, en la misma población, de la misma manera, ¿no? Con los mismos criterios de selección, yo voy a encontrar en 95 de 100 el verdadero valor de lo que quiero estimar en ese intervalo. Vamos, yo sé que es un poco abstracto, es un poco difícil utilizar palabras que claramente se puedan interpretar por ustedes con precisión qué significa el intervalo de confianza, pero vamos a ir revisando mediante ejemplos, que es la mejor forma. Por ejemplo, acá les traigo este cuadradito que dice min, es promedio de ¿qué? De hemoglobina de las mujeres. ¿En dónde hice esto? En la ENDES. La ENDES, que se hace a nivel poblacional de nuestro país, que mide la salud y el desarrollo de la población. Y es un muestreo muy cuidadoso, como no es un censo, pero es una muestra representativa, muy bien hecha, muy bien datos, y representa la medición de, en este caso estamos hablando de ¿qué? De hemoglobina de todo el Perú. Entonces, supongamos que la población
la hemoglobina es de las mujeres en edad fértil es de 12.87. Eso es el valor de la población. Yo a esa población le puedo hacer varias muestras. Y le he hecho 6 muestras, ¿ya? La primera muestra, a forma de ejercicio, tenía 121 observaciones. O sea, yo aleatoriamente de esa población, que esto obviamente esto es inalcanzable, en realidad nosotros nunca podemos llegar a una población, no tenemos los datos de la población total, porque si fuera así, no hacemos el estudio. O sea, ¿para qué queremos estimar mediante una muestra si tenemos la data de la población? Pero es un ejemplo que les quiero hacer. Entonces, la primera muestra es una muestra de 121 observaciones y miren qué promedio me salió. El promedio de la hemoglobina salió 13.01. Pero ¿cuál era la hemoglobina real de esa población? 12.87. Es decir, que la estimó que era un poquito, o sea, por casualidad, ese error aleatorio, agarró un poco de las mujeres más con un poquito mejor hemoglobina. Por eso el promedio de ellas salió un poco mayor, 13.01. ¿Ok? En esta muestra de 121 mujeres. ¿Y cuál es el intervalo de confianza? El 95% de esta muestra va desde 12.77 hasta 13.26. 12.77 a 13.26. ¿Qué dice este intervalo? Dice que si yo repito esta muestra 100 veces, 95 de esas 100 intervalos van a contener la verdadera media de la población. ¿Que cuál era la media de la población? No es esta, ¿verdad? Entonces, si yo hago 100 de estos trabajos de acá, que acá tienen 3 muestras, y yo hago 100 de estos, 95 intervalos de 100 van a contener ¿cuál? La poblacional, la verdadera. Y 5 no la van a tener. ¿Cuáles son esos 5 y cuáles son los otros 95? No sé si es este o este o este. Pero entonces por eso hablamos que tenemos una confianza al 95% de que la verdadera muestra está acá. La verdad está aquí, en este intervalo. Fíjense esta segunda muestra que hice. Son 119 mujeres diferentes, aleatoriamente las he seleccionado, y salió 12.9. Y ese es el intervalo de confianza de esta otra muestra. Luego hice otra muestra de 122 mujeres, aleatoriamente distintas, y encontré que la media era 13.02. Vean, como no sale exacto, pero los intervalos todos tienen la verdadera, era 12.87. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, acá vemos que el tamaño de la muestra es parecido en las 3. Por eso, si vemos la amplitud de este intervalo de confianza, es decir, qué tan ancho es ese intervalo de confianza, son parecidos. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo esto la hago mucho más intervalo de confianza? Si nosotros hacemos una resta, traten de hacer una resta ahí en su calculadora de los intervalos de confianza, 12.77 menos 13.26, estoy haciendo la resta de esto. Entonces, el intervalo de confianza de esto es 0.49. ¿Ok? 0.49. Es decir, el intervalo de confianza de este 13.01 de hemoglobina se sube arriba y abajo en un intervalo que suma casi 0.5 de hemoglobina. ¿Qué pasaría? La pregunta es, ¿qué pasaría si estas observaciones bajan a 30? ¿Qué va a pasar con ese intervalo de confianza? ¿Va a aumentar la amplitud? ¿Qué tan grande es ese intervalo o va a disminuir? A ver, hacemos una encuesta. Pueden opinar en el chat. Vamos a ver qué gana.
Nadie dice nada. Bueno, les digo, ¿qué va a pasar? Ustedes me lo van a ver, ha levantado la mano, Cristian. A ver, ¿cómo hago para quitarle? O también puedes escribir en el chat. Acá está. Cristian. Ah, no, tú eres Cristian Valdivia. Vale. No. Puedes escribir, porfa, Cristian, en tu chat porque parece que aumentará, disminuye, aumenta. Ajá, aumenta la amplitud, muy bien. Aumenta, por ahí dice que aumenta, que disminuye, ¿verdad? Pero sí, la mayoría de ustedes está bien, porque miren, acá tengo las otras 3 muestras. Muestra 4, muestra 5 y muestra 6. Miren las observaciones. ¿Cuántas observaciones hay? Bastante menos. Y vean qué pasó. Antes decíamos que el intervalo era casi 0.5. Y si ahorita restamos 12.23, 12.24 menos 13.75, ¿qué pasó? Ahorita este intervalo es de 1.51. Es 1.51. Es decir, ha sido 3 veces más grande, porque el anterior, este intervalo de anterior, era 0.5 y ahora este es 1.5. Pero vean, la media es casi igual que la original, pero el intervalo ha aumentado. Déjame poner mi fichita. Vean, 12.87 en estas muestras más pequeñas, incluida la verdadera muestra poblacional. ¿Sí? En esta sí, en esta también, 12.87, en este intervalo sí está, y en este otro intervalo también está. Vean que los intervalos de confianza lo que dicen es que si yo repito el estudio 100 veces, yo puedo estar con la seguridad en que con una seguridad del 95% de que el verdadero valor poblacional sí se encuentra en ese intervalo. Yo no sé si está en el extremo superior de ese intervalo. No sé si la verdadera está pegada a 12.2 o a 13.7. No sé si la verdadera media poblacional de hemoglobina está cerquita a este 11.4 o si está cerquita a este 13.6. Solo sé que si yo repito el estudio 100 veces, la verdadera va a estar en el 95% de esos estudios. Tampoco sé si está en este estudio, porque no se olviden de esto de acá. Hay 5 estudios de 95 o uno de 20 que no va a tener el verdadero valor en su intervalo. Yo no sé si es el mío o si va a ser otro estudio. Pues miren qué importante es entender los intervalos de confianza y qué importante es validar los resultados en otros, saber que un resultado, no solo porque leemos un solo artículo, es suficiente. Necesitamos que sea confirmado los estudios o los hallazgos. No solo porque leímos un artículo vamos a cambiar nuestra práctica, ¿verdad? ¿Qué estudio prefieren ustedes? ¿Este estudio con un intervalo más pequeño o un intervalo más grande? ¿Qué aporta más? Obviamente, el intervalo más pequeño, porque yo tengo menos incertidumbre de cuál es el verdadero valor de la población. Correcto, Luz. El intervalo más pequeño. Entonces, cada vez que ustedes vean un estudio, aunque sea descriptivo, yo estoy describiendo cuál es la media de hemoglobina del Perú. Ustedes van a buscar cuál es el intervalo de confianza de ese estudio. O sea, ¿con qué seguridad voy a interpretar que la media de todas las mujeres de hemoglobina es 13? ¿Lo voy a interpretar con bastante seguridad o lo voy a interpretar con mucha incertidumbre? ¿Y qué respuesta que me va a dar eso? El intervalo de confianza. O el error estándar. El error estándar es como la desviación estándar, pero de la muestra. Entonces se interpreta 13 más menos 12. Perdón, 13 más menos 0.12. ¿Ok?
es ese 3.9 más menos 0.18. Es este más menos, es este error estándar. Es la imprecisión de este valor que me dio mi estudio. Muy bien, eso es lo primero y extremadamente importante que quería ver con ustedes. Ahora pasamos, y esto aplica para tanto para estudios descriptivos como para estudios analíticos. Y ahorita vamos a ver lo que tiene que ver con estudios analíticos. Para los estudios analíticos vamos a recordar la clase de la semana pasada, el jueves, en el que nosotros habíamos observado que habían fundamentalmente dos tipos de estudio. El observacional es el que no había intervención en la población directa, sino simplemente nosotros investigadores meramente observamos lo que ocurre. Y en el experimental sí ocurre una asignación o un control de lo que está pasando con esos sujetos de estudio. Los observacionales se dividen en dos, los descriptivos que meramente quieren describir las características de una población, más o menos como lo que estábamos revisando hace un minuto sobre la hemoglobina de mujeres en edad fértil del Perú, y los analíticos que son más, que aportan más quizás en lo que tiene que ver factores de riesgo, causalidad, ¿no? Que son los que quieren encontrar diferencias, ¿ok? Estos que quieren encontrar diferencias, tenemos estas subtipos, cortes, caso, control y transversal. No vamos a revisar eso porque eso fue materia de la clase pasada, pero hay distintos tipos de analíticos que buscan diferencias. Y ojo, también los experimentales quieren buscar diferencias. Obviamente quieren ver si ese tratamiento o ese manejo nuevo que hicieron funcionó para cierto outcome, para cierto desenlace. Entonces vemos, ahorita lo que vamos a ver es lo que tiene que ver con medidas de asociación y riesgo, que tienen relevancia no para los estudios descriptivos, porque los estudios descriptivos no buscan medir asociación y riesgo, buscan simplemente describir parámetros. Los que buscan asociación y riesgo son todos los analíticos y los experimentales. Entonces, las medidas de asociación son indicadores de la fuerza con la que dos variables están asociadas. Son los indicadores con los que dos variables están asociados. Vamos a llamarle variables, solo variable 1 y variable 2, o también podemos ser más precisos y decir que la fuerza con la que están asociados el desenlace con su factor, o el factor con el desenlace. Y nosotros, muchos de ustedes, estoy segura, que ya conocen este tipo de términos: odds ratio, risk ratio y otros más adelante que tienen que ver con análisis de sobrevida, como HR también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para las medidas de asociación? Se compara la frecuencia de enfermedad en los que tienen y los que no tienen un factor, o la cantidad de exposición entre los que tienen o no tienen la enfermedad. Si yo veo que hay diferencias en eso, yo infiero de que existe asociación entre las variables. Ahorita vamos a ver ejemplos con eso. Aparece la primera medida de asociación, el riesgo relativo. El riesgo relativo nace de estudios que siguen un diseño de cortes, porque yo tengo que ver incidencias, yo tengo que ver que estas personas arrancaron libres de enfermedad. Entonces, solo mediante cortes voy a poder calcular riesgos relativos. Lo otro que se pueden calcular son odds ratio y prevalence ratio, ¿ya? Y estos dos también estiman el riesgo y nacen de estudios transversales y de casos controles. ¿Okay? Entonces tenemos riesgo relativo, RR, OR y PR. Hay HR o hazard ratio, que nacen de estudios también de cortes, pero que hacen un tipo de análisis especial que al final del curso, que se llaman análisis de sobrevida. Y acá está el resumen de las medidas de asociación. ¿Para qué? Para variables cualitativas dicotómicas, es decir, cuando mi outcome es sobrevivencia o mortalidad, cuando mi outcome o mi desenlace es recaída de la enfermedad, si no, cuando mi outcome es infección hospitalaria, si no,
Todos esos outcomes o desenlaces dicotómicos, que son sí-no, les podemos calcular todas estas medidas de asociación. ¿Y de qué va a depender? De nuestro diseño. El RR para diseños de tipo de corte o experimentales también, ojo, los experimentales también calculan riesgos relativos porque son una corte. Si se ponen a pensar, un experimental es un estudio de corte con la diferencia de que el investigador decidió a quién sí y a quién no le da la exposición. El OR solo nacen o sea, es lo mínimo, o sea, es una medida de asociación de menos calidad de casos controles y de transversales. El PR compara prevalencias, es un tema de análisis más estadístico, o sea, se interpreta prácticamente parecido al OR, y el HR que compara hazard, que nace también de estudios de cortes o de estudios de experimentales, porque yo tengo que seguir, implica un seguimiento en los pacientes. Y al final todos estos se interpretan de esta manera. Eso es una división, en el numerador va la evidencia a favor de mi teoría o de mi hipótesis y en el denominador va la evidencia en contra de mi hipótesis. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Si yo digo que cierto factor es un factor de riesgo para mortalidad, en la parte superior de mi cálculo es la evidencia a favor de que ese factor es de riesgo y acá la evidencia en contra. Ya. Veamos. Vamos a ver. No, esto lo pasamos rápido. Veamos aquí. Medidas de asociación. Llamémosle RR, pero estamos refiriéndonos a cualquiera de estas cuatro. RR, OR, PR o HR, todas se interpretan de la misma. Si es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que la evidencia a favor es igual a la evidencia en contra, porque el cociente da 1. El riesgo en expuestos es igual al riesgo en no expuestos, es decir, no hay asociación. Si el riesgo o si este cociente es mayor a 1, en lo que va arriba de la ecuación de ese cociente el riesgo es mayor en los expuestos que en los no expuestos. Y si el riesgo es menor a 1, es lo contrario. Lo que va arriba es más pequeño que lo que va abajo. Entonces es protector. Es protector. Y ahorita me está diciendo que es posiblemente causal porque estamos hablando de riesgo relativo que tiene una interpretación más de causalidad. Hay lo que es la temporalidad, es decir, el factor ocurrió antes que la enfermedad, que eso no se da en los transversales ni en los casos control. Veamos el ejemplo del riesgo relativo. Esto, lo que ustedes ven aquí, es una clásica tabla de contingencia o tabla de 2×2. Tabla de contingencia o tabla de 2×2 se coloca expuestos y no expuestos y enfermos no enfermos. Esto se puede invertir, ¿ah? O sea, ojo, no es obligatorio de que en las filas estén expuestos y no expuestos y en las columnas enfermo no enfermo. Puede ser indistinto, pero yo tengo que entender qué es lo que voy a comparar. Entonces, ¿qué es lo que diría que este factor de expuesto o no expuesto está asociado a una mayor frecuencia de enfermedad? Los expuestos que tienen la enfermedad, ¿verdad? Entre los totales que estaban expuestos, es decir, de todos los expuestos, ¿cuántos tenían la enfermedad o tuvieron la enfermedad? Eso es una simple proporción, ¿no? Tanto por ciento de los expuestos tuvieron la enfermedad, eso acá. Esa es la incidencia de la enfermedad. ¿Y por qué le digo incidencia y no prevalencia? Porque arrancaron sin tener la enfermedad. O sea, si yo empiezo mi estudio y estoy segura de que esos empezaron sin la enfermedad, entonces yo estoy diciendo de que estamos hablando de incidencias en un cierto tiempo, ¿no? Es la incidencia de, por ejemplo, mortalidad en los que estaban expuestos, esto es este valor de aquí, y la
de mortalidad en los que no estaban expuestos, esto va acá, y por eso decimos riesgo relativo, el riesgo de enfermar en los expuestos en comparación al riesgo de enfermar en los no expuestos. Y hago esa división y obviamente si esto sale 1, ¿qué significa? Que ambos, los expuestos, el riesgo en expuestos y no expuestos, es parecido, por lo tanto esto da 1. Si el riesgo en expuestos es mayor que en los no expuestos, este cociente me va a salir un número mayor que 1. ¿Ok? Y el vector, el riesgo en no expuestos es mayor que aquí. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo. Y esos son valores, números. Agarraron, estudiaron un grupo de pacientes fumadores y un grupo de pacientes no fumadores. ¿Cuántos fumadores? 3.000. ¿Cuántos no fumadores? 5.000. Y los siguieron en el tiempo porque sabemos que riesgos nacen de estudios cohorte. Cohorte se define que yo empiezo mi estudio sin que ocurra la enfermedad y veo en el tiempo qué tantas personas presentan perdonen que se me puso en silencio esto. Ya. Entonces, cohorte, repetimos, empezamos mirando, observando a expuestos y no expuestos y vemos quiénes presentan la enfermedad. Y después comparamos. ¿Qué comparamos? ¿Cuántos de los expuestos se enfermaron y cuántos de los no expuestos se enfermaron? ¿Verdad? Enfermedad coronaria o cardiopatía coronaria es lo que querían ver. De todos los fumadores, que eran 3.000, 84 presentaron cardiopatía coronaria. Y de los no fumadores, que eran 5.000, 87 presentaron enfermedad coronaria. Y si yo hago la incidencia por 100, por 1.000 por año, ojo que las incidencias tenemos que darle un término de tiempo, ¿cuánto sale? Si ustedes lo dividen y multiplican por 1.000, 84 de los fumadores entre 3 por 100, ¿no? Da 28 y por 100 es 0.28 por 100 es 28. ¿Y cuál era el riesgo en los no expuestos? Era de los que no fumaban, solo se enfermaron 87, pero eran mucho más, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se enferman de los no fumadores? El 1.74, pero en este caso lo está haciendo por 1.000. Pero en realidad esta conversión no es tan relevante porque si lo dejamos en sus unidades originales, al hacer la relación nos va a salir el mismo RR. ¿Cuánto sale el riesgo relativo de fumar para tener cardiopatía coronaria? ¿Mayor o menor que 1? Mayor que 1. Eso significa que mi factor que era lo que va arriba, lo que está en el numerador, es un factor que aumenta mis chances de tener mi enfermedad, porque es mayor a 1, 1.61. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Que en los fumadores la incidencia de cardiopatías congénitas es 61% mayor que en los no fumadores. ¿Ok? O el riesgo de enfermedad coronaria en los fumadores aumenta 61% en comparación a los no fumadores. Eso es por un lado con los RRs. Con los odds ratio es algo parecido, pero por términos metodológicos no se puede calcular incidencias o riesgos directos, porque no estamos pudiendo hacer un seguimiento de los pacientes. Entonces lo que hacemos es interpretamos lo que se llama el cociente de posibilidades o odds ratio, pero se interpreta como las chances de, las posibilidades de tener cierta enfermedad. El OR es una buena aproximación del RR, sin embargo, hay una condición en que esto no es real.
en que si la enfermedad, o sea, si esta enfermedad que estoy viendo yo, cardiopatías congénitas, es muy frecuente, llamémosle más de 10%, si mi outcome es muy frecuente, más de 10%, el OR se va a empezar a distorsionar, es decir, se va a empezar a inflar artificialmente. Entonces podemos ver ORs muy altos cuando en verdad había una RR, un riesgo relativo más bajo. Y esta es la manera de calcular. Recuerden, evidencia a favor, contra, evidencia en contra. Expuestos, igual, ¿no? Tenemos expuestos con factor, no expuestos sin factor, casos que son los que están enfermos y los controles que no están enfermos. Si yo digo que mi factor es de riesgo, la presencia del factor con los enfermos, lo multiplico por los no expuestos, es decir, que no tenían el factor y que no tenían la enfermedad, porque ambos estas casillas, la A y la D, apoyan mi teoría de que está asociado el factor a mi enfermedad. ¿Se entiende? Por eso yo los pongo multiplicando en la parte superior. Y los no expuestos, que a pesar de que no están expuestos, igual se enfermaron, eso no apoya mi teoría de que están asociadas estas dos variables. Y yo no fumé, y igual me dio la cardiopatía congénita, cardiopatía coronaria, estamos entonces no apoyando mi teoría de que estas variables están asociadas. Igual, si yo era fumadora igual y no me dio cardiopatía coronaria, ¿no? Entonces yo también estamos alejándonos de esa asociación. Y estos dos valores van abajo. Vamos a ver un ejemplo antes de pasar al artículo. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, por favor. Antes de ver el artículo, quiero ver lo que es la asociación de variables numéricas. Claro, porque ahorita estamos viendo cómo se determina la asociación de una variable dicotómica con otra variable dicotómica, ¿verdad? Estamos hablando la asociación de fumar, que es una variable cualitativa dicotómica, cómo se asocia con otra variable dependiente cualitativa dicotómica, ¿no? Pero sabemos que eso no es la única manera de encontrar asociaciones. Podemos, por ejemplo, encontrar asociaciones con variables numéricas. Y para eso tenemos lo que son las correlaciones. Entonces, cuando ustedes me dicen, quiero ver la correlación entre fumar y enfermedad coronaria, eso no tiene lógica porque la correlación solo se puede dar entre variables numéricas. ¿Ok? Ejemplo. Miren que esto es un gráfico gracioso porque es obvio, pero esto es una correlación. Dos variables numéricas. En el eje X, la talla, y en el eje Y, el peso. Obviamente, la talla, más peso. A medida que yo voy subiendo en la talla también, la mayoría también va a ir subiendo en el peso, ¿verdad? Entonces, yo digo que la correlación es positiva. Acá, por ejemplo, podríamos ver, si tú del 0 al 100, si eres conservador o liberal, y cómo consideras a Obama, obviamente los liberales querían más a Obama que los conservadores. Entonces, por eso son dos variables del 0 al 100 y tenemos que el R de correlación es un R positivo mayor que 0 y bastante fuerte porque es hasta 1. Veamos acá, podemos tener estos 4 escenarios. R1, R0.2, que es positivo, sigue siendo positivo y es una relación, o negativo cuando es inversa la relación. Y 0 cuando no hay relación entre dos variables numéricas. Cuidado con pseudorelaciones, por ejemplo, miren acá, si nos olvidamos de este puntito, vemos que esta nube de puntos parece una elipse y probablemente no hay relación, o sea, es decir, no hay
un coeficiente significativo. El coeficiente de correlación no es importante, o es cercano a cero, pero con este datito de aquí, si el programa estadístico te tira una línea y va a aparecer que sí hay una relación negativa. O por ejemplo aquí, esto sería terrible, no haber visto el análisis descriptivo de los datos, porque acá el coeficiente de correlación es cero. Sin embargo, una evidente relación, pero no es lineal, es una relación curva. Entonces los coeficientes de correlación solo van a medir, y las regresiones lineales van a medir correlaciones lineales, no correlaciones curvas. Porque acá yo tendría que ver que acá hay una inversa, acá probablemente no hay ninguna correlación y acá sí hay una positiva, ¿no? Y eso tampoco es una correlación lineal. Por ejemplo, la relación entre una variable numérica, supongamos ansiedad, medido como una escala del 1 al 100, y que también desarrollaste una cierta tarea en puntos, ¿no? Si yo tengo poca ansiedad, o sea, me da flojera, ¿no? Probablemente, o no me interesa, no voy a, no estoy enganchada con mi trabajo, entonces mi rendimiento no es tan bueno. Si yo tengo una buena cantidad de interés o de ansiedad, o llamémosle alerta, nivel de alerta, va a subir mi rendimiento en la ejecución de mis tareas, pero si esa ansiedad es demasiado intensa, probablemente ya empecemos a disminuir. Esto es una asociación no lineal. Y esto también, ¿no?, es una muestra de ese tipo de relaciones en que vemos que edades tempranas de la vida y edades tardías de la vida, la dependencia en otros aumenta, ¿no? En los bebitos, niños chiquititos, se depende mucho en otras personas, igual en los adultos mayores. Son relaciones no lineales. Si yo hago correlaciones aquí, tendría una mala representación de la verdadera asociación. Ya, eso es con respecto a las variables numéricas. Entonces regresemos a nuestro estudio, a nuestro ejemplo, perdón. Supongamos que hay un estudio longitudinal. ¿Qué es un estudio longitudinal? En el que se sigue a las personas en el tiempo. Querían ver tomadores que beben alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué vieron? Que el 50% de los que beben alcohol desarrollan hipertensión. En el estudio transversal, 50% de los que beben alcohol tienen hipertensión arterial. ¿Y cuál es la prevalencia de hipertensión? Es 50%, ¿verdad? Entonces, el riesgo de hipertensión en no bebedores o que no beben alcohol es 25%. ¿Cuál sería el riesgo relativo? Si yo te digo cuál es el riesgo en los que sí tenían el factor, también te digo cuál es el riesgo en los que no tenían el factor. ¿Cuál es el riesgo relativo de ese factor? El riesgo relativo de tomar alcohol para el desarrollo de hipertensión es 2. Porque lo que hago es dividir el riesgo en los que están expuestos entre el riesgo de que están no expuestos. Es decir, los que beben alcohol tienen el doble de riesgo en comparación a los que no beben alcohol. ¿Sí? Tienen el doble de riesgo de desarrollar hipertensión que los que no toman. También se podría interpretar al revés. Si yo quiero ver cuál es la protección de los que no toman en comparación a los que toman, también lo puedo cambiar, ¿no? Puedo poner 25% entre 50. Y puedo decir al revés, ¿no? Que los que no beben alcohol tienen la mitad de riesgo, ¿no?, de los que sí beben alcohol, de presentar presión alta. Sin embargo, cuando yo quiero agarrar esa misma data con R's, vemos que se infla. Se infla o sea, yo había visto que el RR de tomar alcohol era 2, pero el OR con la misma data me sale 3. Yo no digo que de un momento a otro va a cambiar totalmente la asociación. Yo no te digo que es que el OR va a ser que de un factor de riesgo se va a convertir en protector. No, no es así.
solo que se va incrementando. ¿Por qué? Porque esto es una prevalencia alta, ¿no? Estamos diciendo que el 50% en los expuestos tuvieron el desenlace y el 25% en los no expuestos. Entonces estamos hablando de que es una enfermedad prevalente en este tratamiento. Entonces tomen esto en cuenta, ¿ok? Si es una enfermedad frecuente, es decir, más de 10%, y calculan ORs, es probable que el OR sí sea de riesgo, pero no necesariamente tan alto como 3. Acá esto está representando eso mismo, ¿no? Que cuando la enfermedad es frecuente se incrementa, y acá está, es la misma operación, si quieren revisarla con calma. Acá está la data del ejemplo de tomar alcohol, ¿no? Si vemos RR, 50 de 100, acá está, 50 de 100 tuvieron hipertensión, y 25 de 100 tuvieron hipertensión, y acá está el indicador de RR. Es decir, los que beben alcohol tienen el doble de riesgo de tener hipertensión en comparación a los que no bebían alcohol. Pero el OR lo que hago son las odds, o sea, yo divido las posibilidades en los expuestos de tener la enfermedad, entonces 50 entre 50, y lo divido entre lo que me dan, o sea, en contra de mi enfermedad, los no expuestos. O también el producto cruzado, 50 por 75 entre 25 por 50. Y esto me da 3. ¿Y cómo se interpreta ese 3? Quienes están expuestos tienen 3 veces más las chances de tener la enfermedad en comparación a los que no están expuestos. Entonces vemos que este 3 es un indicador de una magnitud de asociación mayor que el riesgo relativo. ¿Y por qué es esto? Porque la enfermedad es bastante frecuente. En las regresiones logísticas, la regresión logística también se utiliza para calcular ORs. Por eso es que es tan famosa, ¿no? La regresión logística, porque es un método multivariado que nos ayuda a ajustar estos valores que estamos acá, pero por distintas variables confusoras. Entonces nos van a ayudar a resumir la asociación de una forma más eficiente. Pero yo prefiero, en vez de revisar eso, vamos a revisar el artículo que envió para la pregunta. Por si acaso, la pregunta de hoy día la voy a colgar inmediatamente después de la clase, a 5 minutos después de la clase, por la contestan, porque en base a eso yo calculo las asistencias. Y también tengo que ver cómo van ustedes respondiendo, ya que según eso voy a hacer... Déjame ver acá quiénes están en el chat. Ya, gracias. Ya veamos. Los tumores traqueobronquiales primarios son lesiones raras. Noelia Pérez, por favor, puedes silenciar. Son lesiones heterogéneas y raras que nacen de cualquier parte del árbol traqueobronquial. Hay síntomas no específicos que llevan a un diagnóstico tardío y que requieren un tratamiento quirúrgico más agresivo. Todo esto, las dos primeras líneas de lo que dice objetivo es como una justificación, ¿no? Un pequeño background. Entonces ahí dice, se hizo un análisis de los datos recolectados por este grupo de trabajo para asegurar un conocimiento del manejo y el comportamiento de este tipo de tumores. ¿Ya? Entonces, ese tipo de objetivo, ¿qué les hace identificar como objetivo principal? Un objetivo de tipo analítico, donde busca comparar, identificar factores de riesgo,
o un estudio más descriptivo. ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué les parece ese objetivo? ¿Un objetivo descriptivo o un objetivo analítico? Analítico es aquel que busca factores, busca encontrar diferencias, busca un tema de quizás causalidad, explorar etiologías, si algo está asociado a algo. Acá a mí, según el título, correcto, Jacqueline, según el título y el objetivo que dice acá, que quieren ver o conocer el comportamiento y el manejo de estos tumores, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo y es parecido a lo que habíamos visto en la clase pasada, donde los estudios descriptivos también siempre van a tratar de encontrar asociaciones, pero en su diseño nacen de estudios descriptivos. Si vemos los resultados, a saltarlo el método, si vemos los resultados, empiezan a describir que eran 78 niños, estos tumores eran más probables malignos que benignos, y ahí vemos que el más frecuente, ¿cuál era? El bronquial carcinoide, con 40% de ellos. Ese fue el subtipo histológico más frecuente y este fue el segundo, el tumor inflamatorio miofibroblástico. Esto tiene que ver con objetivo descriptivo, pero por ahí ellos quieren dar algunas luces sobre asociaciones y dicen, según los síntomas al momento de la presentación, encontraron que sibilancias y disnea eran más asociados con tumores ¿de qué tipo? Benignos. ¿Ok? Vean ahí, sibilancias y disneas están asociados a tumores benignos. ¿Qué hubiera sido ideal ahí? Que nos pongan el OR, ¿verdad? El OR o algún indicador de riesgo o algún indicador de asociación, porque solo nos han puesto el P. Eso no se debe de hacer. En los resultados, incluso en el abstract, tienen que estar algún indicador de asociación. También se suele hacer que ponen cuál era la prevalencia o el porcentaje que encontraron los que sí silbaban que los que no, y así podemos nosotros también interpretar eso. Y decía que hemoptisis fue más frecuentemente asociado en tumores malignos, ¿no? Y acá ponen el P también. Entonces ahí encontraron 3 factores relacionados con malignidad. Factores que empeoraron la sobrevida de eventos, o sea, sobrevida libre de eventos, ¿cuáles fueron esos factores? Edad al diagnóstico, menos de 112 meses, y la duración de síntomas que dura más de 2 meses. Bueno, esto ya es un poco, a mí esta parte de factores de eventos libres de sobrevida, me parece que son un poco excede cómo está concebido el estudio. Pero estamos solo leyendo el abstract, ¿no? Hasta ahora vemos que sí siempre hay una intención de dar un poco más, a pesar de que es un estudio más descriptivo. Veamos si en los métodos nos permite ver indicadores de tipo de sobrevida, ¿no? De tipo longitudinal, de tipo de cohortes, porque para eso necesitamos estar seguros o tenemos que medir muy bien nuestro desenlace y saber de que al comienzo de la enfermedad estaban los pacientes libres. Veamos. Pacientes menores de 18 años con estos diagnósticos confirmados hicieron en un estudio retrospectivo. Ojo, los estudios retrospectivos de cohortes, por más de que es posible, tienen muchas limitaciones en términos de información y de data. Por ejemplo, imaginen un paciente que cumple con estos criterios de inclusión de 18 años, con diagnóstico que lo diagnostiqué en diciembre del 2015.
¿cómo voy a hacer para en ese niño medirle la sobrevida? O sea, o sobrevida libre de enfermedad. Entonces tengo que tener una serie de detalles. Claro, se puede hacer con análisis de sobrevida, pero hay que tener cuidado de no solo comparar porcentajes. A eso me refiero, ¿no? Sí se puede hacer, pero tenemos que tener cuidado porque ese niño que lo incluí en el estudio y solo lo pude observar un mes, no puedo yo decir que estuvo libre de mortalidad porque solo lo pude observar un mes. Ese niño no debería de contar para yo hacer un tema de sobrevida. Vamos a ver, porque si ellos hacen un análisis de sobrevida, pero no me acuerdo. Bueno, vamos más adelante, vamos a... No sé si me entienden lo que quise decir. O sea, los estudios que buscan sobrevida o cosas que ocurren o relapse o recaídas, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado con el seguimiento, porque si yo tengo un paciente que lo ingresé hoy a mi estudio, o sea, os lo vi hoy, lo operé hoy, todo fue lindo, maravilloso, entonces él no va a contar, va a decir, no, es un paciente que le fue increíble, pero yo terminé mi estudio, no sé, en diciembre del 2015, pero el niñito, ponte que falleció en enero y ese niño ya se cerró el estudio, o sea, entonces no va a aportar como un niño fallecido, sino va a aportar como un niño vivo. Entonces, el análisis, no se puede hacer un análisis de tipo transversal, se tiene que hacer un análisis de tipo de cohorte, ¿ya? En que no es lo mismo un niño que aporta un mes, un niño que aportó 2 años. Y no solo eso, si yo dejé de ver el niño después de un mes, yo no sé, se llama censurado, es decir, él estuvo vivo hasta ese mes, no sé qué pasó después. Entonces, ese es un tipo de análisis especial que se llama análisis de sobrevida. ¿Okay? Ahí veamos lo que ellos hacen, revisaron las historias clínicas, las modalidades de tratamiento, modelos de tratamiento. Déjame ver para que ustedes vayan viendo lo que voy subrayando, ¿ok? Se revisaron los outcomes cuando estaban disponibles, outcomes o desenlaces. No tiene nada muy especial, fíjense lo que están diciendo en metodología. Se revisó la presentación clínica, el manejo del tumor y la sobrevida libre de eventos entre malignos y benignos. ¿Okay? Acá vemos enfermedades vasculares o patologías vasculares, fueron excluidas del estudio. Aspectos clínicos y quirúrgicos podrían influir en la sobrevida, también fueron incluidos. Se hicieron estadísticas descriptivas como frecuencias y porcentajes. La frecuencia, bueno, esto vamos a saltarlo porque eso lo vamos a ver después. Ajá. Incidencias de muerte fueron calculadas y reportadas a intervalos de confianza del 95%. En la incidencia se tiene que considerar el periodo de observación. Entonces ahí, por ese lado, me quedo un poco más tranquila de lo que estaba comentando hace un momento. Acá tienen, miren, curvas de sobrevida. Era lo que necesitábamos, porque no sería muy mal que no hagan estas curvas de sobrevida si lo que quieren es ver eventos de sobrevida o que tienen que ver en el tiempo, ¿no? Y encontramos esta edad, que fue lo que les llamó la atención, y esto los pasamos rápido porque es el tema de y regresión de Poisson. Muy bien. Ahora le voy a pedir la participación. Ese es el estudio. La metodología. Ahorita pasamos a la parte de resultados. Vamos a ver, vamos a identificar 2 variables numéricas y 2 variables cualitativas para interpretar de la tabla 1. La tabla 1 es las características, ¿no? La tabla 1 no busca comparar, simplemente busca establecer el contexto. Veamos aquí, participantes. No sé cómo
Noelia Pérez. Noelia Pérez, ¿puedes, por favor, unirte a la discusión? ¿Nos puedes interpretar una variable cualitativa, por favor, de esta tabla? Si no tienes acceso, ¿nos puedes indicar por el chat? Ya, perfecto. ¿Nos puedes interpretar una variable cualitativa? Mira, tenemos ahí edad, sexo, origen, edad al diagnóstico, sindrómico sí o no, los síntomas que son, cada uno es una variable, duración de síntomas y el sitio. ¿Podríamos seleccionar una variable cualitativa para interpretar? Por ejemplo, mira, yo voy a interpretar una para que entiendan qué es lo que se les pide. Voy a interpretar el género. El género, vemos que están reportando el número de masculinos entre el total. Vemos que había un total de 78 pacientes, de los cuales el 55.1% era masculino, ¿no? Por ejemplo, Noelia, puedes interpretar, vamos a ver alguna interesante, la presencia de tos como síntoma. ¿Cómo lo podemos interpretar? La tos como síntoma. El 6% de los que fueron estudiados en el estudio presentó tos como síntoma. Y vean que es el síntoma más frecuente, ¿no? Que está, por eso está en la parte superior. Si vemos una variable de tipo numérica, como edad al diagnóstico, han usado medias para describirlo y el rango. No han usado el promedio y la desviación estándar. ¿Por qué será eso? Probablemente porque esta variable no tiene una desviación normal. Probablemente la edad al diagnóstico está sesgada, tiene datos extremos o outliers y va a representar mejor es el promedio, el centro de la distribución. Acá, por ejemplo, origen, el 71.8 son de origen europeos, de 78, correcto. Vamos repasando, identificar variables. ¿Por qué es importante eso? Porque eso va a depender cómo las vamos a analizar luego, ¿no? Veamos acá la variable numérica que la mediana de edad era 10.2 años y el rango era de 1 mes a 17.2 años, ¿no? Eran niños más o menos de 10 años en promedio. Bueno, pasemos a la tabla 2 para hacer discusiones más interesantes. Acá en la tabla 2 usualmente, las cualitativas son edad al diagnóstico y duración de síntomas. Vamos a ver cómo decía duración de síntomas. Ahí está. ¿Cuánto duraban los síntomas? 6 meses y el rango es de 1 mes a 10 años. Imagínense. Muy bien. Veamos aquí. Esta tabla está bien interesante. Es una tabla de análisis bivariado. Bivariado se le llama a dos variables, a comparar dos variables. No vamos a ver el valor P, porque eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a interpretar qué tan diferentes son las características en el grupo de tumores malignos y en el grupo de tumores benignos. Para empezar, yo tengo que interpretar qué tan frecuentes serán los malignos y qué tan frecuentes serán los benignos. Vemos que había una buena cantidad de malignos y benignos, o sea, no estaba muy disparejo, ¿no? Habían 48 tumores malignos y 30 benignos. Tratemos de ver alguna variable que les llame la atención. Fíjense. Yo acá voy a hacerles yo tenía preparadas una tablita para que entiendan lo que... Veamos lo de neumonía. No, vamos a ver, antes de neumonía, veamos sexo. Sexo masculino. Para poder interpretar estas tablas bueno, a mí me parece que está un poco redundante porque siempre, si se dan cuenta, les han puesto el complemento, ¿no? Ponen masculino y también ponen femenino. Ponen síntomas sí y síndrome no. Es un poco redundante en realidad. Claro que para el ojo no experimentado a veces esto es más sencillo de interpretar. ¿Tenía dolor de pecho? Sí y no. Que yo podría calcularlo de otra manera.
reportarlo de una manera más eficiente, quise decir. Entonces, veamos. En la primera columna son los malignos, los tumores malignos, y la segunda columna son los tumores benignos. Entonces, estamos viendo el sexo. Lo primero que tengo que ver es hacia dónde suma el 100%. Estos porcentajes, ¿qué me están diciendo? Los que tienen la característica. O sea, de todos los masculinos, el 60% era maligno. Y de todos los femeninos, el 62% era maligno. ¿En qué sexo hay más frecuencia de malignos? ¿En femeninos o en masculinos? Sí, yo sé que son bien parecidos. Supongamos que son iguales, pero si estamos siendo exactos, así quiero que aprendemos a primero inclinar nuestra opinión hacia qué lado está inclinado el factor. Si alguien podría querer explorar el factor de riesgo, ¿cuál elegiría que es un factor de riesgo de malignidad? ¿Los masculinos o los femeninos? Los femeninos. Yo sé que es casi nada la diferencia, ¿verdad? Porque estamos hablando que estamos comparando que el 60.5 contra el 62.9. Son casi iguales, pero lo que quiero es que ustedes desde el comienzo, desde los primeros valores que buscan, traten de siempre ya tomar una posición sobre qué factores son positivos o protectores y qué factores son negativos o de riesgo. Veamos algo que hay un poco más de diferencias. Presencia de tos. Presencia de tos. De todos los que sí tenían tos, ¿cuántos eran malignos? 58. De todos los que tenían tos, ¿cuántos eran malignos? 58. ¿Y cuántos de todos los que no tenían tos, cuáles eran malignos? 66. Entonces, ¿tener tos se asocia a malignidad? ¿Sí o no? Ajá, acá estamos con dos opiniones distintas. Miren, de todos los que tenía tos, ¿cuántos tenían maligno? 58. Y de los que no tenía tos, ¿cuántos tenía de maligno? 66. Bueno, ahí nos estamos lanzando si es significativo o no. Como yo sabía que íbamos a tener ese tipo de problemillas, yo les quería vamos a hacer una tablita de Excel para que ayuden. Ustedes miren qué interesante. Podemos usar lo que hemos aprendido hoy día para interpretar estas tablas de porcentajes, por ejemplo, ¿mediante qué? Mediante un OR, ¿verdad? Sería más fácil, ¿no es cierto? Espérate, voy a copiar esta tablita. ¿Están viendo mi Excel o solo están viendo el PowerPoint? Ok, entonces, ya. Entonces, acá vamos a borrar todo esto. Vamos a ver. Vamos a subir un poco ahí. Queríamos ver entonces, estamos viendo el desenlace es maligno benigno, ¿ok? Es decir, yo quiero ver qué está asociado con malignidad o benignidad, pero en realidad podríamos no llamarle desenlace exposición, porque va a dar lo mismo. Lo que sí voy a cambiar acá, mis factores, es tos sí, ¿verdad? Y tos no, no tos. ¿Ok? Sí tos y no tos. Vamos a llenar los valores en cada uno de estos cuadraditos. Vamos a concentrarnos porque no parece sencillo, pero te puedes confundir. Entonces, veamos la primera parte, ¿ok? Recuerden que la primera columna eran ¿qué? El grupo de malignos. Tenía tumor maligno y si tenía tos, ¿dónde va eso?
Sí maligno y sí tos, ¿verdad? Acá, ¿qué número pongo acá? 29. ¿Ok? Luego, de los sí malignos, pero que no tenía tos, ¿verdad? Eso va aquí, ¿cierto? Estamos en el grupo, en la columna de malignos, o sea, está invertido, ojo, este Excel, pero eso no nos va a dar problemas. Acá que ponemos el 16, ¿verdad? Ahorita nos vamos a la columna a la columna de benignos. Benignos con citos, ¿cuánto va ahí? Benignos con citos, 21. Y benignos, porque se acuerdan que la segunda columna y abajo era no tos, teníamos 8. ¿Ok? Entonces, ahorita nos deshacemos de el... Tengo cualquier cantidad de ventanas abiertas acá para que esto funcione. A ver, ya, ahora sí. Entonces, vamos a analizar esto como si fuera un estudio transversal, ¿ok? Para sacar ORs. ¿Qué es lo que va en el denominador, en el numerador y en el denominador del OR? Vamos a recordar acá la fórmula. El OR es A entre B dividido entre D. ¿Ok? O que es lo mismo que A por D, el producto cruzado entre C por. ¿Ok? Esta es la fórmula de OR. Es decir, este es A, este es B, este es C y este es D. De los malignos, ¿cuántos tenían citos? 2. Y acá es de los benignos, ¿cuántos tenían citos en comparación a no tos? O también se le dice el producto cruzado, porque esto es lo mismo que esto. A por D, es decir, esta casilla, maligno con tos y benigno sin tos, apoya a qué? A que el maligno o que la tos es un factor de riesgo. Y abajo tenemos benignos no tos, benignos sin tos y malignos no tos. Diría, esto es lo que va en contra o que es un factor protector. Entonces esto yo multiplico, ¿ves? Acá está multiplicado, A por D entre C por D, C por B, perdón, y me sale 0.69. Vamos a pasar esto acá. 232, 336. Y el total es 0.69. ¿Qué significa esto? Ajá. ¿Qué significa esto? Arriba, ¿qué va? Es un factor de riesgo y abajo presente, acá presente el factor y acá está no presente. ¿No? Indica que donde hay más riesgo, donde hay más chances de tener en el numerador o en el denominador. Vemos en el denominador. ¿Qué significa? Que la tos está más frecuente en los, o sea, es un factor protector si hablamos de malignidad, que es algo malo. ¿Verdad? Entonces, el tener tos es un factor protector, porque la referencia sería 1. Entonces, no es un OR pequeño, les digo. Es un OR que baja, o sea, la presencia de tos baja las chances de tener tumor maligno en un 30%, porque si uno es 100%, ¿no?
Supongamos que acá en el denominador va 1 y en la tos hay 0.69, en relación al 1 yo tengo menos 30% de posibilidades malignos si tengo tos. Entonces, si ustedes ven un niñito que tiene tos, ¿estarían felices o estarían pesimistas? Acá aparece de estos datos que la tos es un factor que está más asociado a los benignos. Por eso, entonces, tengan cuidado al interpretar los valores de tablas, porque no es fácil, no son los primeros que se confunden. Es muy frecuente y a veces nos enredamos en lo que estamos interpretando. Entonces, ¿y por qué? Y eso ya estaba acá. ¿Por qué? Porque vean estos números aquí. Vean esos números. Si yo veo los que tenían tos y era maligno, ese 58 es mayor o menor que ese 66.7. Es menor, o sea, el tener tos, sí tos en los malignos es menor que no tos en los malignos. Entonces, el sí tos es un factor protector. ¿Ok? A mí personalmente no me gusta cómo han presentado esta data porque inspira la confusión. ¿Cómo me gusta a mí reportar la data? Me gusta reportarla de esta manera. Vamos acá otra vez a mi Excel. Voy a copiar. Vamos a dejarlo por aquí. Entonces, y a mí me gusta hacer algo así como, voy a insertar una columnita aquí. Me gusta hacer lo siguiente. Voy a comparar dos grupos, los enfermos o malignos y los benignos. A mí me gusta interpretar los resultados de tipo asociación así, para obtener yo una visión cómo eran los niños o cómo eran los que tenían tumor maligno y cómo eran los que tenían tumor benigno. Entonces, vamos a ponerle un pequeño colorcito. Son dos grupos definidos y yo voy a reportar en cada uno de ellos o voy a comparar voy a ver porcentaje de tos. A ver, ayúdenme a llenar esto de aquí. ¿Cuál es de todos los malignos? ¿Dónde están los malignos? De todos los malignos, ¿cuál era el porcentaje de tos? Vamos a hacer acá. Esto más esto. De todos los malignos, esos son los benignos. De todos los malignos, ¿qué proporción tenían tos? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una división entre los que sí tenían tos entre 45, ¿verdad? Y en los benignos, ¿cuántos tenían tos? 21 entre 29, muchísimos. Entonces, ahora sí, vamos a quitar las comas, esto. Ajá. Ahora, ¿qué les parece? La tos está ¿dónde más? ¿Dónde hay más tos? O sea, los que tienen tumor benigno, el 72% tenía tos. Es decir, de estos 29 niños que tenía tumor benigno, casi todos, solo 8 no tenían tos. Y de los malignos, no era esta presencia de tos. Entonces, mi interpretación está bien. Mi OR salió negativo, ¿verdad? O sea, negativo en el sentido de que menos de 1. Es un factor protector, la presencia de tos. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Bueno, como nos hemos demorado un poco, ya estamos en hora,
Yo les voy a dejar la siguiente tarea, que es para que ustedes respondan la pregunta. Esto lo voy a borrar porque van a hacer lo mismo para neumonía. Y les voy a dejar este Excel para que ustedes lo descarguen, ojalá que se pueda. O si no, le voy a poner una fotito, así para que ustedes puedan calcular. Les voy a pedir que calculen el OR de asociación. Calculado el OR asociado a la tos, que salió menor que 1, salió que la tos estaba asociado más a un tipo de tumor benigno. Quiero ver qué pasa con la neumonía. ¿Está asociado a tumores benignos? ¿Estás también asociado a tumores benignos o es más un factor de riesgo? Porque la tos salió menos de 1, entonces salió con un factor protector. Veamos la neumonía que sale. Entonces va a preguntar, la pregunta va a ser, ¿neumonía es un factor asociado a tumores malignos? Si no, o es un factor protector de tumores malignos, si no. ¿Ya? No sé si quieren hacer alguna pregunta. La idea es que después de todas las clases vamos a empezar a interpretar así artículos. Cada vez vamos a revisar una clase teórica y vamos a revisar artículos donde ustedes puedan poner en práctica los conocimientos. Y si no pueden estar en la clase, les pido por favor que respondan las preguntas que no son calificadas. Para lo único que me sirve es para mí conocer cuál es el nivel de comprensión de todos los temas que estamos revisando, ¿ya? Bueno, antes de que se vayan, quiero mostrarles otra cosa. En el Stata les voy a mostrar ahorita que hicimos nuestra tablita. Voy a mostrarles una cosita para interpretar lo de los intervalos de confianza que no hemos hecho, ¿ok? Antes de que se vaya. Pantalla, compartir. Bueno, acabamos de revisar el detalle, el tema de que si maligno o benigno, si la tos está asociado, es un factor de riesgo para que ese tumor sea maligno. Imagínense que el niño está llegando y yo quiero, en función a si tiene tos o no, quiero tratar de hacerme una idea qué tan maligno o benigno puede ser ese tumor que todavía no lo sacamos, que todavía no se opera. Entonces en el Stata, ¿están viendo mi pantalla de Stata? ¿Sí? Ok. Entonces en el Stata también tenemos una función de no trabajar con bases de datos, sino de llenar la información con este comando y me saca el PSI y lleno la info de los Ns. PSI 29 en la primera casilla, 16, 21 y 8. Esos son los números que hemos extraído del artículo. O sea, estos de acá son estos de acá, 29, 16, 21 y 8. ¿Y qué sale? Miren acá, me saca una tablita parecida, igualita, me la sacó, porque podríamos haber invertido esto, pero tenemos que tener cuidado en cómo lo interpretamos. Y veamos acá, odds ratio. Nosotros calculamos el odds ratio, por acá lo tenemos, ¿verdad? ¿Y cuántos había salido? 6.69. Justo salió exactamente lo mismo el Stata, ¿verdad? Y lo que yo quiero hacer en este momento es interpretar el intervalo de confianza. Vean esto de aquí. Entonces, en función a esta n, a estos n's, a esta cantidad de niños de 29, 16, 8 y 21, me saca un intervalo de confianza. ¿Y qué dice ese intervalo de confianza? Fíjense que este OR
de 0.69 podría ser tan pequeño como 0.25 o tan grande de como 1.88. Entonces, este 69 va de 0.25 a 1.88. ¿Y qué significaría si es 1.88? Sería que es un factor súper de riesgo. Es decir, así como yo había interpretado de que la tos, qué bueno, ojalá que este niñito que parece que tiene a favor que el protector, ¿no? Pero, ¿qué me dice mi intervalo de confianza? De que podría ser el riesgo a mayor, es decir, entonces no solo que nos puede llevar a error, sino que no tenemos ninguna certeza de que ese OR sea protector, podría ser incluso de riesgo, porque este intervalo está muy amplio, como muy bien lo están opinando. Y por eso siempre decimos, el intervalo incluye el 1. Si incluye el 1, entonces yo podría muy bien no poder afirmar que no exista asociación. Entonces, un 99% de confianza, el intervalo incluye el 1, por lo tanto, la presencia de tos podría no estar asociada a la presencia de malignidad. Entonces, ¿qué decimos? Que el intervalo, por más de que hay una tendencia de que el OR es negativo, o sea, menos de 1, y que el OR parece que la tos hay una tendencia que sea un factor protector, con el N que tenemos no podemos afirmar de que sea estadísticamente significativo. Solo con interpretar los intervalos de confianza. ¿Qué pasaría si este N sería mucho más grande? ¿Qué pasaría con esos? Vamos a multiplicar todo por 10. 209, 160, no sé si están viendo lo que estoy haciendo. Un poco pequeño, pero... Todos estos Ns, estoy poniendo 290 niños. En vez de 29, en vez de 29, estoy poniendo 290, 160, 210 y 80. Vamos a ver qué pasa. No, esto. Miren, el OR obviamente no se va a mover. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se acortaría el intervalo de confianza, correcto. Y por ahí que con ese N sí podemos estar súper seguros. Por eso es que este estudio, que era transversal, ¿se acuerdan que arriba lo dijimos? No es el estudio ideal para encontrar factores, porque no han hecho un cálculo de muestra para ello. Vamos a ver qué sale con el intervalo. Ajá, ambos por debajo de 1. Ambos por debajo de 1. ¿Qué significa? Que si este hubiera sido el escenario de esta cantidad de personas, de una N de 740, no de 74 niñitos enfermos, sino de 740, sí tenía suficiente evidencia para afirmar de que esta tendencia, fíjense que el OR no se movió, sigue siendo exactamente el mismo, solo que ahorita tengo más N y tengo más confianza, y estos intervalos se han hecho pequeños, entonces ahora sí puedo decir con confianza de que este OR sí es protector y el hecho de tener tos es un factor protector y baja un 30% las chances de tener que sea maligno ese tumorcito. ¿Ok? ¿Qué les parece? Espero que estén aprendiendo. Espero que estén viendo las cosas desde un punto distinto, por eso es tan importante tomar en cuenta la metodología, ya que si tengo un estudio, dejo ahora compartir, si tengo un estudio que ha sido diseñado sin un cálculo de muestras,
sin un orden, tomando en cuenta que su objetivo era primordialmente encontrar factores, yo tengo que tomarlo en cuenta e interpretarlo de esa manera. No significa que está mal el proyecto, para nada. Pero no me vayan a decir que la tos no tiene nada que ver con la malignidad. Eso no sería adecuado, porque ese diseño no estuvo diseñado, o ese estudio no estuvo diseñado para detectar si la tos está asociada o no con malignidad. Pero no sabemos si es que se debe a una ausencia de asociación o es que se debe a una N pequeña. ¿Okay? Entonces, ya saben, en los estudios que no encuentran asociación, que no fueron diseñados para eso, hay que tomarlo con pinzas. Es decir, que no hay que tomarlo en cuenta. Por lo contrario, si sí encuentran asociación, estamos en el mejor de los mundos. O sea, lo que sí se encontró asociación estadísticamente significativa o que ese intervalo excluía la unidad, entonces digo, sí, si con este N pequeño fue posible encontrar la asociación, es porque esa asociación es bien importante, ¿no? Es bien amplia. Entonces, el terreno peligroso en los estudios pequeños o los estudios que no logran encontrar asociación es por ese lado, no es que si encuentran, es si no encuentran, es cometer el error tipo 2, que eso también lo vamos a revisar la próxima clase. Es el error tipo 2, ese error de que habiendo diferencias, yo no soy capaz de detectarlas. ¿Qué es lo que podría estar pasando en este estudio? ¿Mm? Bueno, entonces lo dejamos por hoy hasta ahí. Tener la tarea que justamente van a tener el OR asociado al factor de que si se presenta o no con una neumonía. Y por favor envíenme sugerencias, preguntas, algún artículo que quieran revisar, como es el que hemos revisado hoy día. Por favor, disculpen que ha sido en inglés el artículo, yo siempre trato de traérselos en español, pero me pareció interesante poder revisar este artículo relacionado a un tema que le interesa a uno de ustedes, que es la intención justo de este curso. Y también porque me pareció bien bonito el artículo y también estoy segura que lo vamos a seguir revisando más adelante. Así que los invito a enviarme quizás algún tema. Si no tienen artículo, quizás un tema, ¿no? Determinar el factor de riesgo de tal patología, qué sé yo. A ver, ¿qué me dicen por el chat? Claro, o sea, no estoy teniendo cuidado, ojo, con ustedes en lo que estoy, en las palabras que estoy usando, ¿no? Factor protector no, porque efectivamente no estamos hablando de una causalidad. No es que usamos esos términos factor protector y factor de riesgo cuando hay una interpretación de causalidad. Correcto, correcto. Y sí, el término protector o de riesgo tiene que ver con causalidad y en este caso no estamos viendo nada de causalidad, estamos viendo asociación. Vamos a mejorar esas palabras que usamos. A veces hay que tener bastante cuidado porque se puede malinterpretar. Pero sí, lo que más en este momento quiero, más que de que entiendan las diferencias de términos, es que aprendan a encontrar la dirección de las asociaciones. La dirección, ¿no? Que tempranamente cuando lean un artículo o cuando están analizando sus datos, puedan orientarse en términos de la dirección de la asociación. Correcto. Si por favor se les parece muy complicado cuando comparto con ustedes artículos en inglés, por favor me lo hacen saber. Yo siempre voy a tratar de procurar de pantárselos todo lo que estamos revisando en español. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Les deseo que tengan una linda tarde y nos estamos viendo el próximo jueves. Saben que pueden revisar esta clase cuantas veces quieran y no dejen de contestar la pregunta que les voy a enviar en el aula virtual.
Cualquier cosa, si tienen algún inconveniente en acceder a esta aula virtual, nos hacen saber por correo o por el chat. Muchas gracias a todos.